he estado compartiendo de fe, un tema que me apasiona muchísimo, es mi tema. Yo sigo declarando que el don que más me gusta, que más deseo en mi vida, el don que tengo es el don de fe de 1 Corintios capítulo 12, aunque le he estado compartiendo acerca de la fe natural. ¿Recuerdan que les dije que hay 3 tipos de fe? La fe natural, la que nosotros tenemos que hacer crecer, ¿no? Inclusive compartí de fe en Torreón, en la Amistad de Torreón, y al final el pastor comentó y dijo, pues vamos a orar para que Dios nos dé fe. Yo pensaba antiguamente eso, que la fe tenía que dárnosla a Dios, pero yo quiero decirle en esta mañana que la fe ya no la dio Dios. Dice Romanos capítulo 13, versículo 3, que Dios a todos nos ha dado una medida de fe. Entonces Dios ya no te va a dar fe, Dios espera que desarrolles tu fe, que es diferente, y de eso se trata estos domingos. Aunque hay una fe sobrenatural, digan conmigo sobrenatural, que está en 1 Corintios capítulo 12, hablando acerca de los dones del Espíritu Santo, y como dice la Escritura, que Él reparte a cada uno esos dones como Él quiere. Ya es un asunto del Espíritu Santo, no es un asunto de Dios. Aunque al terminar casi el capítulo, el apóstol nos recomienda que busquemos los mejores dones. Y para mí el mejor don que existe en la Biblia es el don de fe, aunque hay el don de milagros, el don de sanidades, el don de interpretación, el don de discernimiento de espíritus. Bueno, son 9 dones, ¿va? Estos ya son sobrenaturales, digan conmigo, esos son sobrenaturales. ¿Va? Qué dicha poder llegar a tener uno de esos dones que el Espíritu Santo nos dé. Pero hay los dones del ministerio. Y por ejemplo, el profeta tiene un don de fe natural, sobrenatural en su vida, porque se mezclan los dones. Esa parte, eso lo reparte a Dios a los que trabajan en su obra. Ok, pero le estuve compartiendo acerca de los dones y quiero llevarles al libro de Hebreos capítulo 11, porque yo recuerdo que me quedé la última vez acerca de la definición, hablando de los 2 aspectos a los cuales se refiere esta definición precisamente de la fe, ¿no? Dice, es pues la fe, la mayoría se lo aprende, la certeza ¿de qué? Y la convicción de lo que no se ve. Se necesitan 2 aspectos dentro de la fe. Uno, certeza. El segundo es convicción. No es lo mismo, y de eso voy a compartirles esta mañana. Pero antes de eso, quiero compartirles un par de milagros de los cuales yo aprendí muchísimo de la fe, andando en la sierra de Necaxa, Puebla, con el pastor Isaac Manzano. Él ya murió hace algunos años atrás. Pero yo aprendí muchísimo sin que él me quisiera enseñar, sino simple y sencillamente de lo que yo veía. La Biblia dice que debemos de imitar la fe de nuestros pastores, y aunque él no era mi pastor y él pertenecía a esta congregación, no, él levantó como 170 iglesias en la sierra de Puebla, y todas con construcción, bien hechas. Dejó una obra muy grande allá. Para mí no era un pastor, sino él sí era un apóstol de a de veras, no como los que se nombran ahora, que recolectan iglesias, no levantan. Y entonces yo recuerdo que en una ocasión estaba con él. Siempre me ha gustado ir a las misiones, ¿no? Aunque no soy misionero, yo hubiera deseado ser misionero porque su pastor es vago, ¿no? Misionero para mí es sinónimo de vete a vagar a cualquier parte del mundo, donde quieras, ¿no? Con todo el respeto de ellos, porque hacen una labor, ¿no? Pero para mí, que me gusta andar del tingo al tango, ¿no? Inclusive, o déjenme les platico, hoy yo no quería venir a la iglesia. Yo decía, Señor, pues, tengo flojera, ¿no? No vine a la oración muy temprano, vengo llegando de viaje ayer, ya tengo flojera, ¿y qué tal si no voy? Y luego viene a la mente, no Dios, sino yo digo, no dejaste a nadie, abusado, ¿no? Y la segunda fue, despierta a Leti, ella está toda dormida ahí, ella sí está descansando y tú no, ¿va? Bueno, finalmente me convencí, aquí estoy esta mañana, ¿va? Con todo el corazón del mundo. Pero déjame decirte, estamos en la sierra de Necaxa, Puebla,
Y entonces yo recuerdo que veníamos ya de evangelizar uno de los pueblos de aquella zona. Isaac, yo le regalé un proyector de 16 milímetros, una cosa así. Era pesadísimo, pesaba unos 30 y tantos kilos. Y llevaba unas películas que pesaban más porque traían una bandeja de acero. Y bueno, entonces así evangelizaba él en la sierra, proyectando películas y al final hablándoles de Jesús y orando por la gente, levantando congregaciones. Entonces veníamos de un poblado bajando más o menos 4 horas por un cerro y llegamos a la falda del cerro. Llegando a la falda del cerro, realmente venía una procesión que iba a la parte alta del cerro. Esta procesión venía y traían una mujer muerta, ¿no? Esta mujer muerta venía llena de flores tipo cempasúchil, flores amarillas. Y entonces empezaron a subir, la procesión empezó a subir con esta mujer a la parte alta del cerro. Y entonces nosotros ya estábamos en la falda y de repente Isaac me dice, ahorita vengo, Dios me dijo que fuera a orar por esa mujer muerta. Y vio que no era muy agradable mi situación, pues caminar 4 horas de ida y 4 horas de regreso eran 8, y si acaso estuvimos 1 hora en ese lugar, entonces no descansamos mucho. Y todavía me dice, voy a subir. Y bueno, pues yo le dije, pues ve, mira, yo me adelanto a la casa, no te preocupes, tú ve, yo voy a la casa y allá te espero. Pero al ir caminando como unos 10 minutos a la casa se puso muy oscuro y me dio pánico. Digan conmigo, sacatitos para el conejo, ¿no? Me dio miedito. Entonces dije, no, lo voy a acompañar, me regresé. Dije, al cabo Dios le dijo, ya, cuando él ya estaba arriba, yo llegué un poquito más tarde, unos 10 minutos más tarde, él estaba rodeado de mucha gente ahí, de mucha gente que no lo dejaba moverse. Entonces yo dije, hijo, creo que estaba mejor abajo que arriba, ¿no? Dije, bueno, pues, yo siempre he dicho, antes de 80 años todavía no es tiempo de irme con el Señor, ¿no? Ustedes saben la promesa de la Escritura y la declaro y la proclamo y todo eso. Y entonces, pues ahí me quedé a un lado y vi como el cuate le dijo, pues yo subí aquí porque Dios me dijo que iba a resucitar esa señora. Y entonces se pararon un poco y lo soltaron y le dijo, para que vean que Dios me dijo, le dijo, mujer, te digo a ti, párate, y se para. Y yo que quiero salir corriendo por el otro lado, ¿no? La impresión así, como que se levantó el muerto, sí lo dice la Biblia, pero nunca me había sucedido, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, todo el poblado, todos los poblados donde venían los brujos para tributarle el último culto a su bruja, era una bruja, la bruja que controlaba todos esos pueblos se convirtieron. Porque en el momento que la mujer se levantó, empezó a hablar de Jesucristo. Había un propósito de Dios, pero ya bajamos y acá yo bien contento, ya vi un muerto resucitar y casi fui yo, y ya sabe cómo es uno, ¿no? Ya me estaba echando yo los dores, aquí yo estuve presente y por su fe y mi fe, yo sé que mi fe no era, ¿verdad? Pero bueno, por la fe de Isaac. Entonces bajamos y ya estábamos cenando y le digo, Isaac, a ver, ven. Mira, cuando alguien dice, Dios me dijo, en mi caso, tengo dos opciones. La primera es poner todos mis sentidos porque Dios dijo. La segunda es no pelarlos, porque todo mundo dice, Dios me dijo. Ese es un eslogan cristiano. Ay, Dios me dijo, ¿no? Y sentado empezamos a cenar y me dijo, ¿qué crees? A mí Dios no me dijo nada. Entonces, ¿para qué subiste? Dice, porque creo que la palabra que doy la respalda Dios. Esa mujer se levantó. Todos los pueblos se convirtieron. Isaac ya no vive. Estoy hablando de algo que yo vi. A mí nadie me platicó. ¿Okay? Y entonces cuando ya me sentó, yo me quedé pensando y dije, Dios le dijo. Y él me dice, Dios no me dijo. Entonces yo recuerdo muy bien la viuda de Sarepta. ¿Ustedes han leído sobre la viuda de Sarepta? Y si no, por amor de Dios, lean la Biblia, ¿no? Porque no saben lo que les estoy contando esta mañana. Pero tenemos a la viuda de Sarepta
y tenemos a un profeta, Elías, ¿no? Pero déjenme decirles, de repente Elías se encuentra en una cueva, dice la Biblia que se encuentra en una cueva, ¿no? Y en la parte de abajo de la cueva había un río, y a un lado del río dice que los cuervos venían y le daban de comer a Elías, y él tomaba agua, entonces se mantenía ahí. Pero digan conmigo, llegó un momento que los cuervos ya no le llevaron nada. El río se escaseó y entonces se sube arriba a llorar. Interpretación mía, ¿okay? Para que lean la Biblia, ¿okay? Y ahí está, y de repente dice la Biblia que viene un estruendo impresionante, pero Dios no estaba ahí. ¿Han leído esa parte? Porque Dios se presentaba a Elías con truenos, así como ya, aquí está Dios, ¿no? La Biblia dice que Dios habla a través de los truenos también, ¿no? Entonces él puso atención y dice que Dios no estaba, y después vino un silo apacible y Dios se presentó y le dijo: Elías, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que hago? Jezabel me viene persiguiendo, me mandas cuervos a que me den carne, tengo el río ahí a un lado, estoy súper de lujo. Cualquiera estaría de lujo, ¿no? Carne todos los días, los cuervos le traían carne, ¿verdad? Ahí estaba el río y todo funcionando. Entonces le dice Dios: yo no te quiero aquí, vete para Sarepta. Los que conocen la historia saben que Sarepta había pasado realmente por una guerra. Los hombres habían sido devastados y lo más que había en Sarepta era viudas. ¿Se acuerdan de esa parte o no? Y verlo desde este punto de vista es muy interesante, porque tenemos aquí realmente a Elías viniendo a Sarepta, y en la parte del bosque lo primero que encuentra es una viuda. Pero Dios le dice a Elías: ve, porque le he ordenado a una viuda que te dé de comer. ¿Han leído esa parte o no? Esta es textual, que te dé de comer. Y entonces este cuate llega con la primera que ve, se acerca, y digan conmigo: Dios no le había dicho nada a la viuda. Léalo. Y entonces llega Elías acá y le dice a la viuda: oye, creyendo que Dios ya le había dicho, dijo: pues todo va a ser fácil, ¿no? Entonces como que ya vine, qué bueno, ¿no? Le dice la viuda: pues vive Jehová tu Dios. Entonces dice: pues viva Jehová mi Dios. Y le dice Elías: ¿no tendrás algo que darme de comer? Y la viuda dice: Nel pastel. Digan conmigo: Nel pastel, porque después viene el pastel, ¿no? ¿Ok? Le dice: no tengo nada que darte de comer, más que un poquito de harina y un poquito de aceite, y no es para ti, le dijo. Es para que lo hagamos y lo comamos, mi hijo y yo nos dejemos morir. ¿Dónde estaba Dios? En la fe de Elías. Fíjense, es bien interesante, porque Dios a todos nos ha dado una medida de fe, y Dios siempre va a respaldar nuestra fe en Él. Fíjate lo que estoy diciendo: Dios siempre va a respaldar nuestra fe en Él. Vienen los discípulos y le dicen: Señor, multiplícanos la fe. Jesús no les dice absolutamente nada en el Nuevo Testamento, y entonces ellos se van, pero les lleva a las experiencias de fe, que es la vida o las vivencias que tenemos todos los días. Les voy a explicar. ¿Quién anda por allá? A ver, Marco, ¿dónde andas? Tráiganlo para que aprenda algo, Marco, aunque sea. Hey, Pichardo, no te vayas. Apaga todos los switches menos el segundo del lado izquierdo, porque nos apagas todo el equipo. Fíjate bien. Eso se llama fe, de la cual la practicamos todos los días, pero ni siquiera sabemos. ¿Cómo él sabía que al mover el switch iban a apagar? Ahora regrésalos a su lugar. ¿Cómo sabía que se iban a prender? Ya sabían, ¿va? Si tú llegas a tu casa y le dices a tu hijo: prende la luz, ¿qué es lo primero que él hace? Le digo: pues se va y prende el switch. ¿Sí o no? ¿Y qué va a haber? Luz. La confianza está que en el momento de levantar el switch
hay luz. Esa es la fe que Dios respalda, la confianza que tenemos en Él a través de lo que declaramos. Entonces Dios lo hace a favor de nosotros. ¿Cuál es el problema de la iglesia cristiana? Que no ha desarrollado su fe. ¿Qué es lo que Dios está esperando en nosotros? Que desarrollemos nuestra fe. ¿Qué es lo que Jesús va a venir a buscar a la tierra? Fe en nosotros. Okay, ya veo que apagó y prendió. ¿Quiénes se vinieron en carro? ¿Por qué se subieron al carro si a lo mejor no tenía gasolina? A ver, ¿por qué agarraste la llave, la metiste al switch y le diste vuelta y el carro prendió? Porque ya sabía que iba a prender. El asunto de la fe es saber que Dios va a hacer las cosas a favor de nosotros. Se llama confianza. Dile que está a tu lado, una confianza en Dios. Ok, aquí tenemos a Elías. Regreso a la historia, ¿no? Fe cotidiana, diaria. No estoy hablando del don de fe, porque eso lo vamos a ver con Eliseo cuando el asunto de la hacha, ¿no? Eso va a ser más adelante, la segunda parte. Pero estoy tratando de que su fe se desate. Fíjate, la misma palabra que dijo Elías te la voy a decir yo, lo que utilizan a veces muchos predicadores. Dios me dijo que este día iba a solucionar tus problemas. Déjenme hacer un ejercicio rápido. Ahí quédense, no se volteen con mi hija. Se llama Rebeca, mi hija. Ponte de pie, hija. Ella ha estado enferma. ¿Okay? Dios me dijo que hoy te iba a sanar. Dile Dios, grítale, dile, sáname por favor, aquí estás. Grítalo, 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 grítalo. Grítalo. Sáname por favor, aquí estás. Sánala, Señor, en el nombre de Jesús. Me dijiste que la ibas a sanar hoy. Gracias. ¿Y qué creen? Mañana hablen y pregúntenle. Porque mi fe chocó con la virtud de Jesús que está aquí. Donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está aquí. ¿Alguien tiene que declarar algo esta mañana? Póngase de pie, ponte de pie. Voy para allá, aguanta. Tenía que llegar a los ejercicios, ¿estás de acuerdo? Si no, ¿para qué sirve un curso? ¿Viste lo mismo que hice con Rebeca? Sí. Grítaselo. Dios, yo sé que nos vas a dar la bodega. Dios, yo sé que nos vas a dar la bodega que necesitamos en Basi. Amén. No, tú. ¿Yo qué? Amén. Amén. ¿Alguien más? La hora de las complacencias se llama esto, ¿no? Digo, así deberías de agarrar tu casa. ¿Se acuerdan que cuando yo les platiqué que vino Billy Graham a México? Leti quería un hijo y empezó, ¡quiero un hijo, quiero un hijo! Y yo me estaba escondiendo, desde luego, de pena, ¿no? Pero ahí, ¡quiero un hijo! ¿Y saben quién nació? Esther. Leti no podía tener hijos. Grítalo. Estoy sana de la garganta, tengo 2 meses sana, enferma de la garganta. Dios me ha sanado hoy. Grítalo de nuevo, hoy. Dios me ha sanado hoy. Dios me ha sanado hoy. Amén. ¿Ya ven cómo funcionan las campañas evangelísticas? No es mucho el que está de este lado, es el que está de aquel lado. ¿Alguien más? ¿No? La hora de las complacencias, digo, yo puedo caminar por todo el auditorio, al cabo no estoy cansado, no se preocupe, ¿va? No hay problema. ¿Okay? Dios me dijo que hoy iba a resolver problemas. Que Dios me ha sanado hoy. Amén. Y así estaré. Dios me ha sanado hoy. Gloria a Dios. Digan conmigo amén todos.
Ay, ya me libró de ir a donar sangre por ella, por cierto. Me pidió en la mañana que si alguien pudiera donar sangre, y como aquí todo el mundo dice que no, pues el único que vamos son Marcos y yo. Somos donadores altruistas. Él está aquí. Sí, amén. ¿Tengo que gritarlo? Sí, grítalo. Ok. ¿Se fijan? ¿Quién tiene que convencerse? Ella. Yo ya estaría gritando aquí, ¿no? Ay. Dios, yo sé que me voy a casar para estar bien contigo, para hacer bien las cosas, voy a estar bien. Y va a ser por tu iglesia, Señor, lo voy a hacer, Señor, así va a ser. Amén, amén. Ahí no la oyó Dios, la oyó él. No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Ok, déjeme regresar, esto va a seguir. Dios me dijo hoy que iba a sanar, iba a resolver problemas. Fíjense bien, tenemos Elías, regreso a la historia de Elías, ok. Tenemos aquí Elías, y entonces le dice a la viuda, Dios me dijo que me ibas a dar de comer. Le dice a la viuda, espérame, solamente tengo una poquita de harina y aceite. Y entonces él le dice algo que yo hice, que Dios no le dijo. Fíjense bien, él dice, Dios me dijo que si me das de comer a mí, la harina y el aceite no van a escasear hasta que vuelva a llover. Si se van a Santiago, dice que Elías oró fervientemente y paró la lluvia. Y después volvió a orar fervientemente y la lluvia regresó. Fervor y fe quiere decir lo mismo, certeza, oró con certeza, digan conmigo, oró con certeza que las cosas se habían solucionado. Okay. Y entonces le dice a la viuda, de eso se trata. Y el profeta era así medio caprichosón como yo, le dijo, grítalo, ¿no? Él le dijo, no, espérate, hazme de comer a mí primero. Vean conmigo, qué profeta tan abusivo, era viuda, ya no tenía otra cosa. ¿Okay? Dios le había dicho acerca de la harina y el aceite, digan conmigo, no, Dios iba a respaldar las palabras de este cuate porque tomó a Dios y su nombre no se toma en vano, dice la Escritura, porque no dará al que tomare el nombre de Dios en vano por inocente. Entonces él dijo, Dios me dijo. Metió a Dios en el asunto, digan conmigo, metió a Dios en el asunto. Yo las hice a ellas fueron puras mujeres, meter a Dios en su asunto. Y le va a hacer manita del puerco al cuate para traerlo acá a casarse, ¿no? Okay. Fíjense, es muy interesante. Entonces la viuda dice, de eso se trata. Bueno, pues te voy a dar la mejor torta. Era tan caprichoso que le dijo a la viuda, espérame, la quiero debajo de las brasas. Imagínate, se iba a quemar la viuda las manos, iba a retirar las brasas para poder meter la torta y regresar las brasas al mismo lugar, porque al caprichoso se le había ocurrido que la quería debajo de las brasas. Dice que es la mejor forma de cocer la harina con aceite, ¿no? Es cuando le sacas el verdadero jugo, es cuando no se queman las cosas. ¿Por qué se nos quema? Porque nosotros lo ponemos encima de las brasas. Bueno, sigue la historia. Y entonces dice que la viuda le dice, pues hágase conforme a tu voluntad, ¿no? Y entonces empiezan a comer todos los días y la harina ni el aceite llegan a escasear mientras que no llovió. Pero llegó un momento que llovió, digan conmigo, llovió. La palabra terminó hasta ese momento. La fe de Elías había llegado hasta el aceite y realmente la harina. Y entonces ya empezó a llover, ya empezó a normalizarse todo el asunto. Y entonces Dios le dice a Elías, te voy a enseñar otra cosa. Se muere el hijo de la viuda. ¿Han visto la siguiente parte de lo que normalmente acostumbramos a leer? Después se muere el hijo. ¿Se acuerdan eso o no? Y si no, pues léanlo. Pues sí. ¿Dónde está? Díganme. En el Antiguo Testamento. ¿Okay?
No les digas, José, espérame, está entre Génesis y Malaquías, no es cierto. ¿Cuál es el último libro? Malaquías. Entre Génesis y Malaquías. No, ¿cuál es el último libro? Bueno, entre el último libro ahí lo vas a encontrar. Ahora, ¿quieres irte más cerca? Pues ya te dijo. Segunda de Reyes, ¿no? Primera de Reyes. ¿Ok? Ahí lo vas a encontrar, lee todo el libro. Cuando menos Reyes. Y entonces, normalmente el cuate dice, híjole, se murió. Y la viuda le dice, qué mal te he hecho. La viuda ahora se pone el saco y le dice, te alimenté por 3 años y medio. ¿Han visto esa parte? Pues léanlo. Los que están viendo así como que, ¿de dónde dice esto? Entonces les da esa parte, o sea, agarra y le dice, y entonces los necrofílicos que están leyendo la Biblia dicen, ya ven, la necrofilia es de veras, porque agarra al cuate el chavo y se avienta en el muerto y le cae encima. ¿Han leído esa parte? Le cae encima y entonces le dice, Dios, aquí está, y le dice al muerto, levántate. Y el muerto no se levantó. Le digo, te digo que te levantes. Y no, a la tercera vez te digo que te levantes. Y le dice, pues no me puedo levantar porque me estás apachurrando. Se levantó, diga conmigo, se levantó el muerto. Wow. Mejor ejemplo de certeza no puedes encontrar en la Biblia. ¿No? Tenemos entonces este cuate declarando cosas que Dios nunca dijo. Y Dios, ya que lo tomó y ya que utilizó la palabra, Dios respaldó la palabra de la fe de Elías. Dios va a respaldar tu palabra cuando esté comprometida con Dios siempre. Di conmigo, siempre. Ok, comencemos. ¿Es pues la fe la certeza? Digan conmigo, certeza. Quiere decir que no hay duda que lo que estoy declarando es. Pero les voy a explicar. Estaba compartiendo en la mañana esto y mi hijo estaba en la parte de atrás con el asunto de los focos y me dijo, ¿y si no hay luz? Y entonces, yo que soy bien hábil, me acordé de Tabita. ¿Han leído acerca de Tabita? ¿Sí? Se muere Tabita, les voy a dar la historia, vayan al contexto. Se muere Tabita, ¿dónde está? En el Nuevo Testamento. Está entre el Evangelio según San Mateo y Apocalipsis. Lo puedes buscar ahí. Se muere Tabita. Y entonces, en aquellos años se acostumbraba a contratar plañideras. Las plañideras eran las que llegaban y empezaban a llorar. ¡Ay, tan bueno que eres su vida! ¡Ay! Y se la pasaban llorando todo el tiempo del funeral y todo eso. Y se contrataban. Eran mujeres que se contrataban, iban a llorar. Mujeres y hombres, ¿verdad? Normalmente se contrataban por las cenas y las comidas de los días. Pero ahí estaba, ¿no? ¡Ay, Tabita! ¡Tan bueno que eres su vida! Entonces, ¿sabe que Pedro está por ahí? Lo mandan llamar. Pedro lo mandan llamar y viene. Y entonces estas plañideras lo primero que le enseñan son todas las cosas que Tabita ahí había hecho a favor del cristianismo, ¿no? ¡Ay, tan buena que era su vida! Digan conmigo, ¡ay, tan buena que era! Esta era buena de veras, ¿no? Como aquellos cuates que se mueren, tienen 3 familias y dicen, ¡ay, qué bueno era! Sí, para ser chamacos no tenía nada bueno, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos a Tabita. Aquí viene el apóstol Pedro. Ya le enseñan todas las cosas, entra al lugar donde Tabita estaba muerta y saca a todos. ¿Por qué sacó a todos? Por si acaso no había luz. Le estaba enseñando a mi hijo. Por la incredulidad de la gente. ¡Sálganse! Y entonces le dijo, Tabita, ponte de pie. Tabita se pone de pie y se las presenta y le dice, para toda la bola de incréditos, nada más estaba dormida. Lean esa parte, es bien interesante. Estaba dormida. Sí, tesalonicenses dicen que los muertos duermen, ¿no? Entonces ya la presenta ahí, pero sacó a los incrédulos. La gente, aléjate de los incrédulos. Van a contaminar tu fe, no te van a... Es como decir, tú llegas a un lado y ¿qué andas? Traigo ahorita las llantas del carro, de las llantas de mi carro.
el puro aire de las llantas de mi carro, sí, pero traigo mi carro, ¿no? ¿Qué dirían los incrédulos? Este está más loco que una cabra, ¿sí o no? Porque no entienden. El evangelio, dice la escritura, que es locura. Es para aquellos que verdaderamente quieren ejercitar. Pero te voy a decir algo muy interesante. Sentado en la banca de una iglesia, las cosas no van a funcionar, no van a producir la alegría que todo mundo necesitamos en el evangelio. Por eso a mí me encanta andar en la calle. ¿Okay? Por eso ando predicando en las iglesias, porque si me dedico aquí me ahogo. El día que me fui, digan, se fue el pastor, se va a desahogar. Sí, en serio. O sea, y entonces, déjame decirte, fíjate, las mejores cosas que yo aprendí, fueron afuera de la iglesia, no en la iglesia. Fueron de hombres como Isaac, así como Isaac, Fidel en Oaxaca y diferentes cuates que yo les he aprendido muchísimo por la fe que ellos. Si tú lees un libro que se llama Más allá de lo imposible, que todo mundo debería tener uno por lo menos, que yo regalé hace algunos años, a lo mejor atrás, ¿no? Yo los compré y los regalé a la congregación, hubo un altero como de 40, 50, pero hay en la librería como 2 o 3, te los recomiendo. Bueno, ese libro menciona a Isaac Manzano en la Sierra de Puebla y menciona una anécdota, Gwen Myers, de que todos estaban sentados a la mesa y la esposa de Isaac, que se llama Mari, andaba buscando huevos para darles de comer a todos. Y entonces de repente solamente llevó 2 huevos, que fue el único que encontró porque más no tenían dinero, y les hizo de esos 2 huevos a todos. Está mencionado en el libro y no fui yo, para que vean. Entonces, ¿qué aprendes de gente que tiene fe? Mira, si tú no estás acostumbrado a cuando la gente viene a tu casa a ofrecerle todo, jamás recibirás nada, ¿no? Esto es cierto. Si estás aquí pensando, ay, es que no tengo, ay, ábrela la cena y deja a Dios obrar, porque la Biblia dice que nos llamó a dar en lugar de recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Ese es el principio de poder recibir del Señor. En la mañana llegó un chavo todo tatuado y entonces mi hijo salió, habló con él, me dice, papá, dice que cómo se regresa a San Juan del Río. Le dije, hijo, te está pidiendo dinero, pero no traigo. Entonces le saqué 50 pesos, le dije, dáselos. Y sale y entonces me dice mi hijo, regresa y me dice, no, que quiere hablar contigo, ya le di los 50 pesos y 10 que traía y dice que no le alcanza. Entonces viene conmigo, ¿no? Y me dice, pastor, perdóneme, soy de un centro de rehabilitación, me salí, me drogué de nuevo, estoy hasta el gorro, ¿no? Pero me quiero regresar a San Juan del Río. ¿Cómo le hago? Ya cuando me dijo cómo le hago, yo sé que lo que Abraham le había dado no le iba a alcanzar, ¿no? Le había dado 60 pesos. Entonces le dije, ¿cómo le vas a hacer? Pues como puedas. Le digo, pues agarra la carretera y vete caminando. Me dice, ese es un método. Y luego yo pensé el segundo método. ¿Cuál es el segundo método? ¿Cuál es el segundo método? Al que te pide, dale, ¿no? Me acordé de mi cartera. Entonces abrí mi cartera. Yo sabía que con 200 pesos iba a llegar a San Juan del Río. Le digo, mira, aquí están 200, pero échame los 60 que mi hijo te dio. Ah, claro. Lo iba a limitar para que no se tropezara con ningún vendedor de drogas. ¿Me explico? Porque lo menos llegaba a los $50. Me dice, se empieza a llorar, me dice, pastor, le prometo que llegando me meto al centro de rehabilitación cristiana. Le digo, pues órale, ya es tu bronca. Entonces yo me metí, estaba llorando y le estaba diciendo, Dios, yo sé que mi dinero no sirve para nada si tú no vienes a Él. Entonces yo le decía, Dios, baja a Él, ven a su presencia, que mi dinero no sea más que el pretexto para que realmente transforme su vida, ¿no? La Biblia dice que al que te pide, dale, si tienes, si no tienes, pues no le des más que un abrazo y un beso y mándalo así, ¿no? Digo, pues sí que le puedes dar, es lógico, ¿no? Entonces déjenme decirles que ese es el principio de la fe. El principio de la fe se llama dar.
Y es cotidiano. Cada vez que alguien se acerca a pedirte algo, pon en práctica tu principio de fe, ¿verdad? El principio de fe es darle, pero en las partes apretadas. La mayoría de la gente dice que a Dios no le interesa el dinero. Pues a Dios sí le interesa el dinero, hermano. Ya conmigo. ¿Dónde dice eso? Jesús está sentado en el banquillo de las ofrendas. ¿Han leído eso? ¿Verdad? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Viendo a los que daban el dinero. Y de ahí viene una viuda pobre, ¿no? Y viendo a la viuda pobre, entonces llama a sus discípulos, vengan, 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 así como cuando yo me pongo a platicar allá atrás, vengan, vengan, ¿no? Le dice, ¿qué creen? Esa viuda dio más que todos. ¿Han visto la reacción en la escritura de los apóstoles? ¿A poco? ¿Estás viendo? Nada más vele la ropa que trae, ¿no? A veces medimos cosas. Dice, sí, pero ustedes ven las cosas diferentes como yo y mi padre las vemos. Ella dio más que todos porque dio todo su sustento y los otros han dado de lo que les falta. Gracias. Ya veo que están aquí, ¿no? Le han dado de lo que les sobra, ella le dio lo que no tenía, les dijo. Y entonces déjame decirte que a los que dan de lo que les sobra, nunca verán a Dios. Está a tu lado. ¿Dónde dice eso? Dios bendice al dador alegre. Bueno, yo tengo estos para todo, no se preocupen. ¿Okay? Y entonces tenemos aquí al cuate necrofílico, dirían algunos, porque se aventó y entonces el muerto resucita, ¿no? ¿Cómo se aventó? Con certeza. ¿Por qué muchas veces la gente utiliza paliativos para que alguien reciba algo? Porque yo me paré con Rebeca y le pasé el micrófono a ella y al hermano que está atrás y utilicé un paliativo solamente para ver su fe. Jesús le dijo a los ciegos, conforme vuestra fe sean hechos, ¡pum!, abrieron los ojos, ¿no? ¿Jesús utilizó fe? No, utilizó la fe de ellos. Cuando Jesús viene con la mujer, esa que tenía flujo de sangre por 12 años, titipuchal de años, ¿no? Ya les he platicado que ella rompe varias reglas aún bíblicas, se atraviesa enfrente de los hombres, le toca el vestido y sale corriendo porque le iban a apedrear, le iban a agarrar, no se quedó ahí, Entonces Jesús dice, ay, mujer, párate. Y entonces Jesús le dice, hey, alguien me tocó. ¿Han leído esa parte? Y todo el mundo, los discípulos dicen, pues estás viendo que todo el mundo te apachurra y dices que alguien te tocó. Jesús le dice, hey, porque virtud salió de mí. La fe de esta mujer, tocando la virtud de Jesús, produjo su sanidad. 12 años de flujo. Jesús está aquí. Toca su virtud a través de tu fe y lo que necesites será hecho. Dice, y nada le será imposible. Ahora, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es la acción? Dice el libro de Santiago que Elías, siendo semejante a nosotros, con pasión como nosotros, era igual, era enojón, se asustaba igual, tanto que se asustaba que vean a Jezabel lo andaba correteando y andaba todo miedoso ahí, se metió a la cueva de miedo. Tenía miedo, sí, tenía miedo, ¿va? Pero dice que oró fervorosamente, oró con seguridad que iba Dios a dar su palabra y las cosas iban a cumplir. La palabra de Dios está dada y lo único que necesitas es soltar la palabra y esperar que Dios cumpla lo otro. Tú haces una parte, Dios hace una parte. Tú no haces una parte, Dios no hizo nada. ¿Okay? Así te vayas a una campaña y esté el mejor pintado ahí, ¿verdad? El Ultra Non Plus. Si tú no tienes esa fe, las cosas no se van a dar. Y esto es en serio. Entonces déjame decirte certeza. Tenemos Mateo 9:29, vengan conmigo por favor. Versículo 29-30 del Evangelio según San Mateo. Ay, qué rápido se va el tiempo.
He prometido terminar a mi hora. Qué difícil es cumplirlo. Entonces fíjate bien, Mateo 9:29, versículo 30 dice, entonces les tocó los ojos, diga conmigo, les tocó los ojos, les llevó la virtud hasta donde están. Y dice más adelante diciendo, conforme a vuestra fe sea hecho. Imagínate este cuate diciéndole, Dios, auméntame mi fe para que pueda sanar. No, dice, conforme a vuestra fe sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. ¿Por qué? Por la fe de ellos. Diga conmigo, por la fe de ellos. Todas las cosas que yo tengo de Dios es por mi fe. ¿Cómo? Por tu fe. Ok, conforme a tu fe sea hecho este día. Esa es la realidad. ¿Cómo? Conforme a tu fe. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Todos tenemos fe, tenemos que hacer crecer nuestra fe y la fe se llama confianza. Tenemos que crecer en confianza en Dios. Amén. Yo soy el que vengo con el cerebro congelado, no ustedes. Yo vengo donde está el frío de veras. Y entonces, y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, miren que nadie lo sepa. ¿Nunca se han preguntado por qué Jesús no quería que la gente lo supiera? ¿No? Porque Jesús utilizaba la fe de la gente. Él no quería que vinieran en la procesión y la procesión estuviera produciendo fe, sino que se acercaran a Dios con la fe que ya les había otorgado. Tú tienes fe. Lo único que necesitas es, a través de la fe, ir confiando en Dios cada vez más, cada vez más, cada vez más, hasta que todas las cosas no te sean imposibles. ¿Okay? Por eso yo siempre he dicho, nuestra economía es celestial, está en nuestra fe, no está ni en el negocio, ni en el sistema, ni en este tiempo que va para el pique totalmente, ¿no? Está en Dios. ¿Okay? Entonces, ¿qué les dijo Jesús? Conforme a vuestra fe se ha hecho. En el capítulo 17 de aquí, según Mateo también, versículo 20, Jesús hace otra declaración y les dijo, por vuestra poca fe. ¿Okay? ¿Qué quería decirles Jesús? Hey, todos tienen fe, pero tienen una fe pequeña. Dios nos entregó una fe pequeña, es como un embrión que hay que hacerlo crecer. Es como cuando tienes un hijo en tu vientre, tienes que alimentarte bien para que el niño pueda alimentarse bien y pueda nacer sano, ¿verdad? No hay que meterle mugre y media como alcohol y drogas y todo eso para que el niño salga sano. Así es nuestra fe, es un embrión que Dios nos dio, que tenemos que alimentarlo de las cosas cotidianas confiando en Dios. Y cada cosa cotidiana te va a ayudar a multiplicar tu fe hasta que llegue un momento y digas como el pastor, digan conmigo y digas como el pastor, a mí nada me ha hecho falta, a mí, a ti no sé. Y no digas, Abraham es mi pastor, porque todo te va a faltar. Dios es mi pastor, me puso administrativamente aquí, lo entiendo, soy su pastor, pero encima de mí está Dios. Dios es mi pastor, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Abraham es mi pastor y en lugares de delicados pastos jamás vas a descansar, con Dios vas a descansar. Y en aguas de reposo, si Abraham es tu pastor, te va a ahogar. Si es Dios, te va a sacar avante de a flote de todas las cosas. Por eso cuando tú tengas una necesidad, no digas, háblenle al pastor. Desarrolla esa fe y créele en Dios y Dios va a hacer las cosas. El que hace todas las cosas es Dios, ni es el pastor, ni son los ancianos, ni es el aceite, ni es la imposición de manos, es la fe que tú vas ejercitando a través de todas las cosas en Dios. Amén. Así sea. Va conforme tu amén. Mateo 21:22. Y todo lo que pidieres en oración, lo recibirán. Eso dice, ¿no? Y todo lo que pidieren en oración, creyendo. Digan conmigo, creyendo. ¿Cómo fuiste al switch? ¿Al switch? Creyendo. Si no, ¿para qué lo haces, no?
¿Y cómo la luz se prendió? Porque creíste, aunque, bueno, pues ya hay toda una tecnología atrás del asunto, eso es entre nosotros, ¿ok? Se necesita una empresa que produzca a través de la fricción o a través del calentamiento la energía que te va a dar luz. Pero déjenme decirles, aquí está el asunto clave de poder creer en Dios. No seas tan científico. Jesús dijo que necesitamos ser como niños. ¿Cómo? Como niños. Al niño le importa poco si atrás hay una no es una refinería, ¿cómo le llaman a las ondas que producen energía? Una cosa de esas que produce luz, ¿no? Tú dices, ¿cómo vino la luz? Todo el mundo dice, ay, sí, pues le prendí el switch, se prendió el foco, pero atrás hay una empresa que produce luz a través de la caída del agua, o a través de la fricción, o a través del calor. Dinamo, alguien dijo por ahí, no es un dinamo, son todas cosas más grandes, o las últimas empresas como la de Laguna Verde, que es como la que explotó en Chernóbil y todo eso, que son empresas muy grandes. Dios no quiere que pienses en eso. De verdad, no, Dios no quiere que pienses, es que yo como por mi trabajo, la mayoría eso piensa, y tú comes porque Dios lo determinó, no por tu trabajo. Tú tienes tu trabajo porque Dios así lo determinó. El día que Dios quiera que dejes de comer, aunque tengas un buen trabajo, te va a faltar el dinero y te va a decir, ponte a ayunar. Así es de sencillo. Acepta la voluntad de Dios. Ese es uno de los grandes problemas que la mayoría tenemos. ¿Cómo? Pues yo fui, prendí el switch y la luz se prendió. ¿Qué hay atrás? Me vale gorro. Eso deja a los ingenieros y técnicos dedicados a eso, ¿no? Una vez yo le pregunté a Rebeca, estaba bien chiquita, ¿no? Y le compramos unos zapatos nuevos. Y yo le pregunté, hija, ¿quién te dio los zapatos? Y luego me dijo, Dios. Y yo me sentí re mal, dije, Dios, pero con mi cartera. Y no es cierto. O sea, uno piensa más allá de lo que uno debe pensar. Eso imposibilita la fe. Dios está esperando que hagamos grandes cosas, aventándonos y pensar si funciona o no funciona. Debe de funcionar, porque atrás de todo este asunto está Dios con nosotros. Dios con nosotros, que nos ha dado fe a todos, seamos cristianos o no seamos cristianos. El problema es a qué la consagramos. ¿Okay? Aquí Dios le dice que todo lo que pidas, todo lo que pidas. ¿Por qué los cristianos no vienen tampoco a la oración, por ejemplo? Los sábados somos siempre los mismos y con mucho gusto oramos por todos ustedes. Pero a veces yo le he dicho al Señor, yo no voy a orar, que oren ellos, pues ellos son los... Dios me dijo, pues sí, pero es tu chamba. Por otro doy de comer, está bien, Señor, sí lo hago. Lo entiendo, pero ¿hasta cuándo vamos a crecer? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a empezar a depender personalmente de Dios? Se dice que el cristianismo no es una religión, sino una relación personal con Dios. Si nosotros no hacemos esa relación personal con Dios, entonces ustedes vienen religiosamente a una religión. Esta es su religión. Y eso no le agrada a Dios. Por eso la mayoría llega, ay, ¿quién va a predicar? Pues si no está el pastor no quiero. El que viene aquí se para y te da la palabra, viene de Dios. Ay, es que, ¿quién va a orar por mí? Les digo ahora que estuvimos en Puebla, que puros pastores, todo el mundo andaba diciendo, es que si él ora por mí, voy, si no, no voy. ¿Quién les dijo? El asunto no es el que está imponiendo las manos, el asunto es tu fe. Desde que te paraste y veniste ya contó tu fe. Desde que te hice gritar, Dios, quiero un hijo, desde entonces es un ejercicio de fe cotidiano. Y nos dio su palabra. Y entonces la respaldas con su palabra y Dios dice, tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque todo lo que pidan en oración, creyendo, lo van a recibir. Todo lo que pidas en oración creyendo, lo vas a recibir. Todo lo que pidas en oración creyendo, lo vas a recibir. ¿Por qué les funciona a otros que no son cristianos? Porque lo creen. Porque se paran, se visten y van a una chamba creyendo que es para ellos. Y es para ellos. Y tú que eres cristiano, vas ahí diciendo, pues a lo mejor tú tienes 1000 ventajas más que la gente que no es cristiana, ¿sabías eso?
porque tienes a Dios de por medio, porque tus palabras Dios les está oyendo. Por eso dice que Dios nos dará cuenta, nosotros daremos cuentas a Dios de cada palabra deshonesta que sale de nuestra boca. Porque Dios está oyéndonos, porque Dios sabe todo el día lo que hacemos, lo que pensamos, lo que actuamos, y a Dios le interesamos. Sí, dice la Biblia que sus ojos acampan alrededor de los justos, pero sus oídos están atentos a su clamor. Termino con esto, ¿no? Dice la Biblia que si acaso un hijo le pide al padre un pan, le dará una piedra. ¿No? ¿Qué dice la Escritura? Claro que no. Si vuestros padres siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más Dios nos dará a nosotros? Dice la Escritura. Fíjate bien, si vuestros padres siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto Dios nos dará a nosotros mejores dádivas que los padres? Tienes que creerlo. Tienes que creerlo. Segundo principio, y con este termino, para ir la semana que entra. ¿Okay? Segundo principio, deleítate. Deleítate en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Una cosa es practicar en la vida cotidiana, otra cosa es aprender a deleitarte en Dios. La mejor forma de poder deleitarse es cuando vienes a cantar de verdad. Deleítate en Dios, deleítate en la música, deleítate en el canto, deleítate con Dios, métete con Dios. No vengas a ver si el otro trajo camisa nueva o pantalones nuevos o trae zapatos limpios. Me levanté con sueño, no encontré nada mejor, pues me traje los de galopar, ¿no? No, o sea, no vengas a ver si realmente van a pasar la charola o no, que aquí no pasamos, ahí está el alfolí y tú da con alegría nada más para que Dios me bendiga a mí, todo lo demás es asunto de Él. Okay. Y déjame decirte, es cuando realmente vienes delante de Dios y entonces te estás deleitando, te estás metiendo, cada canto, cada palabra la estás consagrando a Dios con ese gozo de decir, no hay nadie más grande, más maravilloso, más extraordinario que tú, Señor. Este ambiente es mi delicia. Vente para acá, Checo. ¿Dónde anda Checo? Ya se fue. No. Perdón, está bien. Bueno, Checo y compañía. Vamos a enseñarles a deleitar, ¿no? Yo quiero, hermano, mira, déjame decirte, hay cosas, de verdad, con mi corazón en la mano, te lo digo, en serio. Yo he recibido tantas cosas de gente que ni siquiera me conoce, porque me he deleitado, he deseado algunas cosas que yo no se las voy a decir a la gente, simple y sencillamente es mi deseo. He visto gente que de repente me dice, oye, querías irte de vacaciones, yo te las pago. Dije, pues amén. ¿Alguna vez tú me has pagado vacaciones? No estoy diciendo que me las pagues. Cuando tú te deleitas, las cosas van a venir de todos lados, de donde ni te imaginas, ¿no? ¿Por qué? Porque así es Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. La mejor forma de aprender a deleitarnos es meternos a cantarle con Él, porque naturalmente nos deleitamos con la música. Eso es natural, digan conmigo, eso es natural. ¿Has sido alguna vez en un concierto que ni te gustaba y de repente ya estás acá y no te gustaba? Porque la música es un medio que nos ayuda a deleitarnos emocionalmente y tiene que ver mucho el tipo de música, ¿no? ¿Quieres que tu hijo sea un genio? Cuando sea chiquito ponle a Bach y déjalo las 24 horas del día que todo lo esté oyendo constantemente y vas a ver que las matemáticas va a ser lo más fácil para él porque va a abrir esa área en su alma. Y entonces déjame decirte, recuerdo la última vez, ya les platiqué esta historia, yo llegué y los zapatos, a mí me gustan este tipo de zapatos, ¿no? Pero digan conmigo, el pastor es caprichoso, le gustan los de antes, no después, no, me gustan los de antes. Y entonces estaba en el centro y vi unos zapatos rojos de antes, rojos.
Y digo, sí me los pongo aquí, no por respeto a ustedes, pero pues. Y entonces estaba viendo los zapatos rojos y luego le dije a la chava, por favor, déjame ver los azules. Yo tengo una esclava de plata que me regalaron, ¿va? Y los zapatos traen la misma forma, la hebilla de mi esclava. Entonces, me vería re suave y son de antes. Entonces estaba ahí, ¿va? Y nunca pregunté cuánto valían, porque son caros, digan conmigo, son caros. Entonces dije, lo valgo. ¿Sí o no? Soy el hijo del Altísimo, lo valgo. Dije, ¿por qué no? Y entonces ya le dije a la chava, ¿cuánto es? Me dijo, no se preocupe, ya los pagaron. Yo dije, ¿ya los pagaron? Sí. Ya le iba a decir, tráigame los negros también, de paso, los grises, ¿no? Yo una vez vi a David, ¿se acuerdan que una vez lo balconé aquí, traía unos zapatos rojos ahí? Bueno, yo dije, me voy a comprar unos. Se vende Chapulín Colorado, ¿no? Él usaba zapatos rojos. ¿Okay? Dios, de verdad, yo no pregunté si me alcanzaba o no me alcanzaba. Me volteo y era un brother de Vistahermosa. Me dice, pastor, se los quise pagar. ¿Está mal? Le dije, no, cuantas veces quieras, vamos de nuevo, ¿no? Claro, o sea, pero el hecho no es ese. El hecho es que Dios está trayendo esa delicia a tu corazón. O sea, Dios está compensando en quien te deleitas. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Aquellas que nadie sabe, aquellas que un día pensaste y me gustaría un traje tipo Cantinflas, de esos de acá, de los antiguones, ¿no? Y de repente te llega. Es Dios. Fíjate Dios compensando tu delicia en Él. ¡Qué increíble!, ¿no? Digan conmigo, ¡qué increíble! Dios compensando tu delicia en Él. Fíjate bien, Dios que conoce mi corazón, Él sabe que siempre he deseado que tú seas una persona con éxito, de los mejores que hay. Entonces, y Dios sabe que necesita ponerse en medio, porque si tú eres como yo, eres medio babas, ¿no? Y esa es la verdad. Pero Dios atrás de todo esto, entonces Dios empieza a cumplir hasta caprichos. El único que no me ha permitido terminar es mi Datsun, ese que sigue ahí todo. Porque un día se me ocurrió, yo le voy a meter mano, Señor, y no le he metido mano. Yo siempre traigo a alguien y fracasan. Bueno, pónganse de pie.